Mi nombre es Guillermo Pérez Abusleme, soy profesor de Historia y Geografía y educador ambiental hace 24 años. Y en esta oportunidad represento a la Fundación, al Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental. Y vamos a trabajar la segunda clase de Educación Ambiental como factor de acción ciudadana. La clase anterior vimos, no muy brevemente por supuesto, sino que fue bastante extenso, hay que reconocerlo, ¿ya? Los principales fundamentos sobre los cuales se instala la idea de la educación ambiental. Vimos un poco la historia de la educación ambiental, la visión que se tiene, las definiciones que hay sobre educación ambiental, particularmente en Chile, la idea de la educación ambiental, la realidad que vive la educación ambiental en Chile. La verdad es que el concepto, la idea de educación ambiental es bien controversial, ¿ya? No, nunca ha habido, o sea, siempre se ha tratado de generar una definición, pero siempre han surgido nuevas definiciones. Incluso en algún momento en la clase anterior vimos que había una suerte de tensión entre el concepto de educación ambiental y la educación para el desarrollo sustentable, ¿ya? Que aunque se pretenda ver esto como a la educación para el desarrollo sustentable como una sucesión de la educación ambiental, la verdad es que lo que se ha pretendido hacer en estricto sentido es reemplazarla. Dice llanamente, esa es la visión. Bueno, lo que vamos a ver hoy día ya es la educación ambiental en forma práctica. O sea, vamos a tratar de ver, digamos, algunos, más que ejemplos prácticos, una idea un poco teórica, pero que se ajusta a lo que de alguna manera tiene que ver con el título de esta clase, que es el factor de acción ciudadana, o sea, cómo la educación ambiental es un instrumento de acción cívica, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar un concepto que nació en Estados Unidos, indudablemente, que se llama ecología cívica, ¿ya? Este concepto, esta idea de la ecología cívica, seguramente más de alguno de ustedes lo conoce o participado en los cursos de la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Eh, Surgió a raíz, entre otras cosas, de la catástrofe producida por el huracán Katrina en Nueva Orleans, ¿ya? Y sobre la base de esa catástrofe y sobre la base de otros elementos que se fueron sumando más adelante, la guerra en Irak y otros elementos más, y otros conflictos en los que Estados Unidos siempre se ha visto involucrado, surgió la necesidad de generar y crear, digamos, un cuerpo teórico que lo denominaron ellos ecología cívica, ¿ya? Y a mí me pareció un nombre bien interesante. Bueno, de hecho hice todos los cursos y más adelante les puedo dar los links para que puedan hacer los cursos ustedes también, que son bien interesantes. Esta es la escuela el Laboratorio de Ecología Cívica de la Universidad de Cornell. Están en inglés, pero los que éramos hispanos, que éramos muchos, yo diría que la mayoría, éramos hispanoamericanos, logramos que torcieran la mano y pudieran traducir los videos y participar también con nuestro idioma. Entonces, vamos a analizar hoy día el concepto y la idea de ecología cívica. Y al final, hacia el final del proceso de hoy día, vamos a mostrar un ejemplo. Es un ejemplo bien particular, porque es un ejemplo que yo dirijo en estos momentos, que es el Programa Comunal de Educación Ambiental de Santiago. Y el Programa Comunal de Educación Ambiental de Santiago se basa en dos principios fundamentales que lo vamos a ver más adelante, que uno es la pedagogía del lugar, ¿ya? Esto estaba hecho en establecimientos públicos de la Comuna de Santiago, y la ecología cívica, ¿ya? Ahí vamos a hacer el link y yo voy a ir tratar de ir respondiendo igual que la vez anterior en el chat, en la medida que ustedes vayan preguntando, haciendo consultas, vamos a tratar de ir respondiendo lo que mejor podamos. Todo esto es muy rápido, así que yo les pido un poquito disculpas porque, bueno, como dice Piero, la edad se nos viene encima sin carnaval de comparsa y a veces nos cuesta responder a la rapidez mediática que tienen los medios de comunicación. Bueno, sin mediar mayor, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy, ¿no? Educación Claro, ambiental. ya pues, bacán. Muchas gracias entonces. Ya pues, genial. Entonces les voy a proponer eso a la chiquilla ahí para ver cómo lo hacemos, para cuando vaya un poquito más avanzadita y ahí Aló, aprovechar la distancia. hay un micrófono abierto ahí, Ya pues por te favor. pasaste, muchas gracias, que estés bien. Chao. Ok, gracias. Bueno, partimos entonces. Chilean People. Estas son algunas imágenes
ustedes pueden perfectamente darse cuenta, esto es como esta es la construcción de una idea, de una palabra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es la forma en cómo mucha gente que vive en una ciudad como la nuestra, y me van a disculpar todas las amigas y amigos que son de provincia, y también la gente que es de fuera del país, pero vamos a tomar como ejemplo, yo diría, el más emblemático, que en este caso es la ciudad de Santiago, por cuanto, entre otras cosas, es la que tiene la mayor población, digamos, del país, ¿no? Bueno, mucha gente habla de Santiago, ¿ya? De esa manera nos referimos entonces a la ciudad donde vivimos. Bueno, y las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos, en realidad, de alguna manera nos dan que pensar. O sea, hasta cierto punto podemos decir, chorra, de verdad, esto parece que sí es tan exacto. O sea, la contaminación atmosférica, los eternos tacos de vehículos, incluso con pandemia, ¿ya? La pobreza extrema en algunos sectores, que no es una condición única de Santiago, sino que eso se repite a lo largo de todo nuestro país, y parece que en el último tiempo alguien se dio cuenta de que había pobres en Chile y gente con alta vulnerabilidad. Los famosos yetos verticales, ¿ya? Que es un ejemplo típico de construcción de edificios, de mal uso del suelo, ¿ya? Y de mal uso de las políticas de los planes reguladores en los municipios. Y bueno, los vertederos, que son una constante permanente, no solamente en la ciudad de Santiago, sino en todas las comunas aledañas. Vertederos clandestinos que uno puede encontrar en todas las esquinas de la ciudad, ¿ya? Santiago prácticamente en algún momento podría ser, yo puse el título de un escrito que se llamaba La ciudad de los colchones, porque de verdad era una cosa impresionante. Uno caminaba por las calles de Santiago y a cada rato encontraba colchones por todos lados, ¿ya? O alguien tenía problemas con la marca del colchón o tenía problemas con el dormir. Pero Santiago, esto es un tema importante, porque esto es una mirada, es una forma como vemos el lugar donde vivimos, ¿ya? Sin embargo, creo que es importante destacar que la ciudad también tiene algunos espacios, o espacios pueden recuperarse para que esta percepción tan negativa que tenemos, ¿ya? Del espacio urbano pueda ir cambiando, ¿ya? Por ejemplo, surgió un concepto que tampoco es muy original, aquí no estamos descubriendo la pólvora en ningún caso, ni tampoco pretendemos hacerlo, ¿ya? Sino que justamente nos estamos basando en estudios y en trabajos que se han hecho en otros lugares y que perfectamente pueden ser replicables en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, etcétera, ¿ya? El caso de las plazas de bolsillo, ¿ya? ¿Ya? El caso del trabajo, digamos, comunitario en las huertas urbanas, ¿ya? El caso de algunos edificios que han implementado, digamos, estas fachadas verdes, digamos, con ahorro de agua, etcétera, etcétera. Y por supuesto el caso, digamos, de puntos limpios que han permitido que algunos sectores de la población de la ciudad puedan hacer una gestión más adecuada de sus residuos. Entonces, la pregunta que surge aquí frente a esta suerte de destino manifiesto de la ciudad de Santiago, digamos, ¿es posible un Santiago? ¿Este es un Santiago posible? ¿Es factible construir esta idea de Santiago o es solo una utopía o es solo una instancia de unos pocos, digamos, etcétera, etcétera? Bueno, la pregunta para meditar claramente es cómo relacionamos estas imágenes con la educación ambiental. ¿Cómo vamos haciendo que la educación ambiental, a partir de lo que vimos la semana pasada, la vamos haciendo carne a partir de esta realidad que estamos visualizando? Estas dos contraposiciones, estas dos visiones contrapuestas que hay entre el Santiago y el Santiago posible, ¿ya? ¿Cómo vamos relacionando estas imágenes? ¿Ya? De tal manera que ustedes puedan ir expresando sus ideas, sus intenciones, ¿ya? Esto no deja de ser un tema tremendamente importante. ¿Y por qué digo que es importante? Porque, claro, exactamente, aquí hay algunas ideas que estoy viendo en el chat, ¿ya? Totalmente posible, algunas en comunidad y enfrentar lo hegemónico. Sí, efectivamente, enfrentar la incomodidad. La verdad es que cualquier cambio que se quiera hacer, sobre todo en una estructura que se considera tan sólida, tan ya instalada, como, sobre todo como una ciudad, va a generar inconvenientes, digamos. Y de hecho, cada vez que alguien quiere reparar algo en la ciudad o construir algo,
a alguien más le pega. El tema es más que los efectos, digamos, es cómo mitigamos ese tipo de situaciones, ¿ya? Pero sí resulta interesante poder ir descubriendo, digamos, las distintas facetas con las que uno empieza a mirar la ciudad. Bueno, se me había olvidado decirles que en el caso de la ecología cívica tiende a trabajar fundamentalmente en áreas urbanas, ¿ya? No es que estemos descartando lo rural, pero aquí trabajamos en áreas urbanas. Primero porque son las áreas urbanas las que concentran la mayor población a nivel mundial, en nuestro país igual, ¿ya? La mayor parte de la población humana se encuentra en áreas urbanas, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, resulta fundamental el poder estudiar cómo nos comportamos ambientalmente dentro de un área urbana. Aparentemente no nos comportamos muy bien. Bueno, en realidad no es aparentemente, es la realidad. Vamos viendo entonces algunas ideas. Educación ambiental y práctica comunitaria. Ya lo vimos la semana pasada que la educación ambiental no es la mirada escolarizante que se tiene comúnmente de ella, ¿ya? Esto de reciclemos, de hagamos un huerto, etcétera, etcétera. Yo no estoy descartando esto como acciones que tienen un valor en sí, o sea, lo tienen, sino que generalmente tendemos a quedarnos, digamos, en la acción propiamente tal y no ir más allá, ¿ya? El Día del Medio Ambiente, el Día de la Desertificación, estamos en el mes del medio ambiente, junio es el mes del medio ambiente, el Día de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿ya? Sin embargo, nos ha costado entender, y el clásico, ¿ya? El clásico, sin lugar a dudas, que es que el tema de la educación ambiental es un tema que corresponde exclusivamente al área de ciencias naturales, porque los demás no tenemos nada que ver en esto, como se nos ocurre, sobre todo los que somos del área de las ciencias sociales, ¿ya? Pero la educación ambiental es mucho más que eso, y eso es lo que vamos a tratar de mostrar en esta clase, ¿ya? La educación ambiental es una práctica comunitaria, es una práctica ciudadana, ¿ya? Dice, la educación es comunitaria, su objetivo es mejorar el bienestar de la comunidad a través de una acción ambiental reflexiva. Miren ustedes, acción ambiental reflexiva. No es lo mismo la acción exclusivamente para la foto pública, ¿ya? Que una acción ambiental reflexiva, ¿ya? Fomentando el aprendizaje colaborativo. Aquí no estamos planteándonos en términos individualistas, estamos planteándonos en términos de un trabajo colaborativo, comunitario, ¿ya? Teniendo en cuenta condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de una comunidad, ¿ya? Fíjense ustedes, lo complejo que resulta esto, ¿ya? Aquí viene una parte que es súper importante, y yo lo dije la semana pasada, el problema no era tanto el ambiente, o sea, el tema ambiental es un problema en sí, ¿ya? Sino que el problema es la educación, cuando hablamos de educación ambiental, ¿ya? O sea, ¿qué queremos de nosotros más bien de la educación? ¿Cómo la educación enfrenta, ¿ya? O se enfrenta a la problemática ambiental? Y en este caso priorizamos el bienestar de la comunidad por sobre los resultados ambientales, ¿ya? Lo ambiental, ¿ya? Es un medio para curar a las comunidades. Hoy día nos encontramos enfrentados a una atomización de la sociedad. Llevamos 30, 40 años, digamos, enfrentando, digamos, esta idea de la atomización social, ¿ya? Bueno, justamente lo que pretendemos es curar a nuestras comunidades de esta atomización, unirlas, construir juntos, ¿eh? Y lo ambiental surge como un tema entonces para este proceso de construcción, ¿eh? Se practica la educación ambiental, ¿eh? Donde personas se unen a través de intereses comunes, ¿ya? Se proyectan y se organizan a través de una meta. Entonces la educación ambiental ya no es una charla, ¿ya? No es simplemente, digamos, un proyecto puntual, sino que es un proceso. Recuerden lo que vimos la semana pasada, para los que participaron la semana pasada, ¿ya? Es un proceso, y es un proceso permanente, de carácter interdisciplinario, ¿ya? Entonces, eso nos lleva entonces a complejizar aún más el panorama, sobre todo si estamos hablando en términos de prácticas comunitarias, ¿ya? Esto no se resuelve solamente con un tema puntual, ¿ya? Hoy tenemos problemas con los residuos, ¿ya? Claro, podemos resolver el tema de los residuos, pero la pregunta es, ¿qué otros temas más existen dentro de la comunidad en la cual nosotros vivimos? Y nos vamos a encontrar que son múltiples, ¿ya? ¿Qué es la ecología cívica?
Aquí vamos a definir este concepto. Creo que es importante que tengamos claros los conceptos para poder empezar a trabajar, para ya ir entrando en materia. Dice, la ecología cívica es una acción de protección ambiental que utilizan las comunidades para crear o restaurar infraestructuras. Bueno, le llamamos infraestructuras verdes, digamos, parques, cosas por el estilo, ¿ya? Y generar, y esta es una palabra bien interesante, ¿eh? Se está usando en los últimos años, no es de ahora solamente, en los últimos años, pero se está utilizando con bastante fuerza, que son servicios ecosistémicos, ¿ya? Limpieza de playas, recuperación de sitios abandonados, etcétera, 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 ¿ya? La idea de la ecología cívica es mejorar el bienestar humano y comunitario, especialmente en áreas urbanas o en ciudades, ¿ya? Ojo con esto, es un campo de estudio interdisciplinario, igual que, o sea, no estamos hablando que sea distinto a la educación ambiental, esto es parte de la educación ambiental, y eso es importante tomarlo en consideración. Tiene una perspectiva sistémica, integra las ciencias diferentes, las entrelaza como proceso. De ahí ya nos estamos dando cuenta de que hay una idea que es común a la educación ambiental, o sea, esto es parte de la educación ambiental. Y aquí viene una parte que es bien interesante, utiliza como bases filosóficas la biofilia, el amor a la naturaleza, más que a la naturaleza es el amor a la vida, eso es importante, lo vamos a explicar más adelante, es el amor a la vida, a las formas de vida en general, y la topofilia, o sea, el amor al lugar, ¿ya? El amor al lugar. O sea, la verdad es que es bien difícil plantearnos la posibilidad de recuperar un espacio si no sentimos amor por él, ¿ya? Si no estamos comprometidos con él, ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar cuando veamos algunos ejemplos más adelante. ¿Mm? Eh, sí, tiene una mirada efectivamente antropocéntrica, sí, tenemos que decirlo de esa manera. Está mirada desde las comunidades humanas, ¿ya? Pero la forma en cómo las comunidades humanas también se van organizando para poder entonces relacionarse de mejor manera con la naturaleza, ¿ya? No tiene la mirada antropocéntrica más tradicional, ¿ya? Que es una mirada absolutamente cerrada frente a la naturaleza, o sea, que ve a la naturaleza exclusivamente como un recurso, ¿ya? Bueno, todo este proceso genera un ambientalismo cívico, ¿ya? El movimiento, que es un movimiento generado por la ecología cívica, ¿ya? Que no solamente se preocupa de temas ambientales, ¿ya? Incorpora los problemas sociales, de salud y de educación, ¿ya? Moviliza la capacidad social. Fíjense ustedes qué importante esto, movilizar la capacidad social. Construye procesos de cooperación y asociación. ¿Mm? Genera redes de apoyo, sobre todo en épocas como esta que estamos viviendo, donde aparentemente algunos tienen redes de apoyo y los demás arréglenselas como puedan, ¿eh? Bueno, justamente la idea de la ecología cívica, y en este caso del ambientalismo cívico, ¿ya? Es generar redes de apoyo, o sea, que las comunidades sean capaces de apoyarse unos a otros, ¿ya? Al interior de ellas. Genera una implementación de planes y proyectos para la comunidad, ¿ya? Esto es importante. Yo sé que muchas veces, y sobre todo para la gente que trabaja en ONG o organizaciones sociales que están vinculadas a sectores poblacionales o zonas urbanas, etcétera, etcétera, la creación de planes y proyectos siempre tiene, digamos, un cariz fundamental. El tema es que estos planes y proyectos surgen, ¿ya? No solamente de la necesidad de un organismo técnico, sino que surgen de la necesidad que tienen las comunidades, ¿ya? De ahí la importancia que tiene esto. ¿Mm? Prácticas de ecología cívica. Primero, acciones locales y de políticas de administración ambiental realizadas para mejorar la infraestructura y el bienestar de la comunidad, ¿ya? Esto es súper importante, sobre todo en aquellos lugares en los cuales existen muchos sitios eriazos, fábricas abandonadas, los barrios en mal estado, las calles en mal estado, etcétera, etcétera, donde generalmente muchas veces las autoridades simplemente dejan hacer o simplemente no se preocupan de ello, ¿ya? Iniciada generalmente por la sociedad civil, y eso es súper importante de tomar en cuenta, ¿ya? Y está fundamentada
principalmente, digamos, como una respuesta de la comunidad al decline de los espacios públicos o situaciones de emergencia. ¿Ya? Esto es súper importante en la ciudad, sobre todo en la ciudad latinoamericana. Yo creo que en las ciudades latinoamericanas tenemos mucho de esto, digamos. ¿Ya? Pocos recursos, indudablemente, para poder enfrentarlos. ¿Ya? Y precisamente como hay pocos recursos, se hace tan fundamental y tan importante, digamos, la organización, de tal manera también de optimizar los pocos recursos que tenemos y poder darle solución a aquellos problemas que son los más apremiantes. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos de los principios de la ecología cívica? ¿Ya? Generar un sistema a través del entrelazamiento de los procesos sociales y de los procesos ecológicos. Brindar oportunidades para el aprendizaje. Lo dijimos en la clase anterior. La educación ambiental y todos sus derivados en general tienen como objetivo el aprender, pero este aprender viéndolo como un proceso. ¿Ya? Aprender no solo de los aciertos, sino también aprender de los errores. Fomentar el bienestar a quienes participan. ¿Ya? Generar gobernanza local, autonomía local, o sea, ser capaces nosotros de resolver también nuestros problemas. ¿Ya? No siempre estar esperando, digamos, que venga la autoridad a resolverlo. No estoy con eso diciendo que la autoridad simplemente se hagan los locos y no cumplan con las obligaciones que tienen que cumplir. Por el contrario, lo que estoy tratando de decir es que de alguna manera incluso para exigir el cumplimiento del rol de las autoridades tenemos que ser capaces de organizarnos. O sea, lo planteamos la semana pasada y lo reitero hoy día. Las acciones individuales son importantes, pero las acciones colectivas son fundamentales. ¿Eh? Y está claramente demostrado que si uno va a la pelea solo, el resultado puede en algún caso ser exitoso, pero generalmente no tiene, digamos, un asidero muy fuerte. En cambio, cuando vamos a la pelea colectiva no quiere decir que la vamos a ganar, pero indudablemente tenemos más oportunidades. Hoy día nos estamos enfrentando a situaciones demasiado complejas como país, ¿ya? Como planeta también, ¿ya? Como para actuar solos. Hoy día se necesita de la cooperación de todos. Reestructuramos y organizamos a la comunidad. ¿Ya? Esto es súper importante, sobre todo después de alguna situación trágica o de alguna pandemia o de alguna catástrofe, ¿ya? Las comunidades quedan desarmadas. En el caso de nosotros como país, nuestras comunidades se han visto desarmadas no solamente por las condiciones naturales que tenemos propias de nuestro país, sino que además porque vivimos sobre la base de un sistema económico, político y social donde se privilegia el individualismo por sobre el trabajo colectivo. Entonces, hoy día lo que pretendemos, utópicamente, si algunos de ustedes lo plantean así, ¿ya? Es recomponer el tejido social. Y para eso, no solamente requerimos del acuerdo entre todos aquellos que participamos, sino indudablemente tenemos que involucrar a las autoridades y a las organizaciones sociales que actúan en el territorio definido. ¿Ya? Entonces, esas son cuestiones que son importantes, que son claves para poder ir entendiendo, digamos, cómo esto se va desarrollando y cómo va funcionando. ¿No? Bueno, aquí viene una definición, quería definir hay dos conceptos, el de topofilia y el de biofilia, que son las bases filosóficas de la ecología cívica. ¿Ya? La topofilia, principalmente, son todos aquellos sentimientos, y ojo con esto, que sienten las personas por un lugar, un territorio, algo tangible a sus ojos y a su tacto. Son sentires diferentes, digamos, dependiendo de los factores y la intensidad y la fuerza con que se sienta y se ama el lugar, ¿ya? Para poder expresar este amor. Esto lo escribió Yu Fu Tuan, que tiene un libro que se llama efectivamente Topofilia, ustedes lo pueden encontrar, ¿ya? Y donde explica, digamos, esto que significa y la importancia que significa el amar el lugar donde nosotros nos desarrollamos, donde vivimos, ¿ya? Donde desarrollamos nuestras relaciones sociales. Bueno, yo aquí, entre otras cosas, puse, digamos, una fotografía de mi pueblo, de donde soy originario, que es la ciudad de Arauco, en la 8ª región, ¿ya? Porque de alguna manera me siento ligada a ese lugar, me siento identificado al lugar, todavía tengo familia, amigos, gente que conocí desde que era pequeño, historias comunes, ¿ya? Todo eso se va reuniendo y va armando esta idea de la topofilia, ¿ya?
Esto va generando, digamos, que las comunidades vayan sintiendo por el lugar donde viven el aprecio y el amor necesario, digamos, para poder emprender tareas de recuperación y de trabajo. La biofilia. Bueno, la biofilia es la pasión por todo lo que se vive, por todo lo que vive, perdón, disculpe, ¿ya? No es un producto lógico, ¿ya? No, dice acá, no está en el yo, sino que es parte de la personalidad. Lo contrario es la necrofilia, ¿ya? La biofilia es el amor a la vida. Bueno, Erich Fromm lo plantea esto en El arte de escuchar, así se denomina el texto en el cual lo escribe, ¿ya? Bueno, ustedes pueden ver a través de estas imágenes algunas cuestiones que son clave. Yo, no sé, ustedes, como yo me crié en el sur, me crié al lado entre los cerros, el mar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y para mí el contacto con la naturaleza era una cuestión permanente, o sea, era de todos los días, ¿ya? Me iba caminando a mi colegio por la playa y me volvía a la casa del colegio a mi casa caminando, me quedaba cerca, ¿ya? Pero además esa necesidad de sentir afecto, ¿ya? Por el mundo natural, afecto. Mi padre cuando era niño me enseñó a conocer el ruido de las aves, ¿ya? A aplaudirle a las cigarras, ¿ya? A reconocer los distintos tipos de plantas, y son cosas que no se olvidan, ¿ya? Bueno, está comprobado científicamente que en la medida que uno tiene experiencias positivas con la naturaleza en la primera infancia, con la niñez, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso uno lo mantiene, digamos, lo lleva, digamos, a la adultez, ¿ya? Por lo tanto, su relación con la naturaleza tiene una visión totalmente distinta, no es una mirada utilitarista de la naturaleza, sino que es ver a la naturaleza, digamos, en un sentido de paridad, ¿ya? Yo siempre he sentido que hoy día, ahora que llueve, después de tanto tiempo que no llovía en las proporciones que lo está haciendo ahora, ¿ya? Es una sensación, por un lado, de alegría, aunque todavía no llueve lo suficiente como para recuperarnos de la sequía, indudablemente, pero es por un lado una sensación importante, o sea, por favor no nos olvide, que la naturaleza no nos olvide, y por favor nosotros no olvidemos la naturaleza, ¿ya? Si uno de los dos se olvida del otro, el resultado lo estamos viendo, digamos, ¿ya? Abrazar árboles. Yo creo que si hay una experiencia notable es aprender a abrazar un árbol. No sé, los que lo han experimentado, yo lo he experimentado, pero para abrazar un árbol hay que conocer los árboles, escuchar cómo se mueven las hojas, cómo se comunican las aves. Realmente es una experiencia fantástica. Yo siempre se lo decía a mis estudiantes en los colegios acá en Santiago y los estudiantes de la universidad, que siempre me sentí un tipo privilegiado de tener la posibilidad de poder disfrutar de este tipo de cosas, ¿ya? De poder sentir que este tipo de cosas existen, están ahí, y te hacen más sensible ante la vida, ¿ya? Vamos a ir definiendo algunos principios de la ecología cívica para poder ir... claro. Estoy tratando de ir viendo el chat también para poder ir viendo sus preguntas. Ya, sí, también me gustaría cambiar la rubia, sí. Sí, hay buenos textos con respecto al tema de biofilia y topofilia. Sí, es una vibración extraordinaria. Yo vuelvo a insistir, pero hay que conocer a los árboles, ¿ya? Todos los árboles tienen vibraciones distintas, ¿ah? Eh, sí, yo creo que el tema de los recursos siempre tiene algo en particular de cómo ponerlo como barrera, ¿eh? Es una barrera, o sea, no lo estoy negando, digamos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser capaces de ver cómo podemos sortear los problemas que se nos van generando. Por eso es tan importante esto, que nos podamos organizar. Bueno, vamos a ir viendo los principios de la ecología cívica. Primero, emplea un enfoque de sistemas completos o complejos, ¿ya? O sea, los problemas de la ecología cívica en general, como los problemas ambientales, no pueden verse parcializadamente, sino que tienen que verse en un contexto general, ¿ya? Recuerden que estamos analizando la ecología cívica dentro de un contexto urbano, ¿ya? Se enfoca en el lugar, ¿ya? Está relacionado con el lugar donde nosotros queremos, nos estamos organizando, nos estamos desarrollando, vamos a cumplir tareas, vamos a realizar acciones, ¿ya? Ojo con esto, requiere de un nuevo contrato social. Ustedes saben, imagino que en algún momento han leído o escucharon del contrato social de Rousseau, pero siempre se habla de un contrato social, de que vivimos en sociedad sobre la base de un contrato.
¿ya? Sacrificamos nuestras libertades individuales en aras del bien común, ¿ya? Y para eso existen leyes, existen normas, etcétera, etcétera. Sin embargo, muy a pesar nuestro, y a pesar de que existen normas, y existen leyes, y existe un sinfín de elementos, ese contrato, ¿ya? Siempre tiene, lo que diría alguien por ahí, una letra chica. Y más de algunos salen beneficiados y muchos no salen beneficiados. Por eso se requiere, digamos, de una nueva visión, de un contrato social distinto, ¿ya? Hace que se coincidan las necesidades con las capacidades. Esto es súper importante, sobre todo cuando alguien preguntó por el tema de los recursos, ¿ya? O sea, claro, tenemos necesidades, pero tenemos que ver qué capacidades tenemos como grupo humano de poder ir resolviendo esas necesidades, ir generando los recursos que se necesitan para poder resolver esas necesidades, priorizando, ordenando, ¿ya? Alguien diría una carta GAM, ordenémonos por el estilo. No quiero llegar a eso, ¿ya? Pero también es un instrumento que hay que utilizar, ¿ya? Y sobre todas las cosas es muy dinámico, ¿ya? Tiene que ser muy dinámico, esto no puede ir empantanando, se tiene que avanzar, digamos, ¿ya? O sea, podemos retroceder, pero la idea es que haya dinamismo, que haya participación. Fundamentalmente, el tema es que haya participación. Y como lo vimos en la clase anterior, la idea de la participación es que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que tengamos visiones totalmente distintas o divergentes, efectivamente puedan finalmente converger en un punto común que nos permita dar solución a aquellas necesidades que tenemos como comunidad. ¿Mm? Bueno, vamos a ir viendo un punto por punto para que más o menos que nos quede claro. Obviamente que si hay alguna pregunta lo pueden ir haciendo a través del chat y yo voy a tratar de responderla, si no ahora, en algún momento, que sabemos que es complejo, digamos. Primero, la ecología cívica forma un ecosistema humano. Bueno, más que formar, digamos, un ecosistema humano, se hace cargo de un ecosistema humano, ¿ya? Porque en el fondo eso somos, ¿ya? Somos ecosistemas. Lo que pasa es que hemos traducido estas palabras y estos conceptos siempre en conceptos y ideas relacionadas con la naturaleza, ¿ya? Y se nos olvida pensar que nosotros también somos ecosistemas. Las ciudades son verdaderos ecosistemas, ¿ya? Los barrios son ecosistemas, las poblaciones son ecosistemas, las comunas son ecosistemas, ¿ya? Tienen sus propios inputs, sus propios outputs, digamos, sus entradas, sus salidas, etcétera, etcétera. En este caso, la ecología cívica nos ayuda a organizarnos, es un instrumento para ayudar a organizarnos como ecosistema humano, disculpen, ¿ya? Es integral, es global, es total, porque nos incorpora a todos. ¿Ya? La idea no es dejar a nadie fuera, digamos. Por supuesto que tampoco podemos obligar a la gente a entrar, pero la idea es que ojalá la mayor parte pueda funcionar, pueda interactuar. Y es integrativo. Y aquí es importante, genera redes. ¿Ya? Genera redes, la generación de redes clave en esto. ¿Ya? Porque muchos de los problemas y de las necesidades que tenemos no las vamos a poder resolver por mucha voluntad que tengamos de hacer. Vamos a necesitar, digamos, de otros, de instituciones, de otras personas, de autoridades, etcétera. ¿Ya? Por eso es tan importante ir ordenando y priorizando las necesidades, de tal manera entonces de poder darle solución adecuada en función también de la capacidad que tenemos para resolver esa situación. ¿Eh? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que les estoy dando, les estoy diciendo. Town significa centro, ¿ya? Y ustedes pueden darse cuenta efectivamente cómo en este esquema de ecología cívica, ¿ya? Se pueden ir dando distintas entradas y salidas, digamos. Esto es un sistema complejo, ¿ya? ¿Ya? Es un sistema, estamos hablando de un sistema urbano, donde existen efectivamente distintos servicios, distintas situaciones puntuales, etcétera, etcétera. Y todas se van relacionando unas con otras, ¿ya? Y todas van de alguna manera generando, digamos, interacciones unas con otras, ¿ya? Algunas salen, otras entran, por ejemplo, la locomoción colectiva, los establecimientos educativos, las empresas del sector donde nos desarrollamos, los sectores habitacionales, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo esto va generando toda una trama extremadamente compleja, ¿ya? Y en esa complejidad y en esa trama compleja es donde vamos nosotros desarrollando nuestro trabajo. Por eso es que esto no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿ya? Bueno, lo que estábamos diciendo, sistemas complejos. Es una red de flujos, eso es lo que estábamos viendo antes. Se van generando flujos, ¿ya? Que de alguna manera le da vida a la comunidad. O sea, toda comunidad tiene flujos. Entrada, salida, comercio, el kiosco de la esquina, el zapatero, etcétera, etcétera. Fíjense a mí hay una cosa que, sobre todo en este último tiempo, con todo lo que hemos estado viviendo, se han ido en algunos lugares
por lo menos lo tengo claro en el sector donde yo vivo, se han ido recuperando algunos oficios que hacía mucho tiempo se pensaban que estaban desapareciendo, como el zapatero remendón, los costureros, etc. Claramente eso está dado, digamos, por las necesidades económicas que tenemos muchas personas, ¿ya? Pero evidentemente antiguamente eran considerados como parte del paisaje, o sea, nadie se compraba tanta ropa como lo hacemos hoy día, o sea, generalmente un par de zapatos te duraba años, ¿ya? Una ropa te duraba meses, digamos, y uno las reparaba y se reparaban, la mamá las reparaba, había máquinas de coser muchas veces en las casas, etcétera. Entonces, el uniforme escolar era el uniforme escolar, la ropa de fuera del colegio era la ropa fuera del colegio, ¿ya? Bueno, en algunos casos, no siempre, así. Pero en estricto sentido hay algunos oficios súper nobles. Yo siempre tengo el recuerdo de mi querido amigo zapatero Remendón, que estaba al lado de mi casa, con el cual aprendí muchas cosas, entre otras cosas aprendí a martillar, ¿ya? Y es increíble cómo cuesta martillar una tachuela en un zapato, ustedes no lo creen, ¿ya? Bueno, Bueno, todas las comunidades tienen una gama definida de sistemas locales que facilitan los flujos de recursos económicos y sociales, digamos, ¿ya? O sea, existe, digamos, el intercambio, existe, digamos, el comercio, etcétera, etcétera. Hay barrios especializados, etcétera, etcétera, ¿ya? Se atraviesan sectores a través de estos flujos, ¿ya? Sistemas económicos, ecológicos y sociales se entrelazan en lugar de oponerse, que es la idea, ¿ya? Por eso que le digo que forma un ecosistema, formamos un ecosistema. Aquí hay un tema que, y perdonen que sea reiterativo con esta idea, pero que siempre me ha llamado la atención. A veces tenemos un problema de falta de memoria, porque yo creo que nos acostumbramos tanto a vivir en un lugar que no apreciamos lo que tiene el lugar, no lo apreciamos. Entonces no sabemos sacarle provecho que es necesario o utilizarlo adecuadamente, ¿ya? Yo recuerdo siempre cuando les preguntaba a algunos vecinos cuántos años ya viven en el barrio, me decían muchos años, prácticamente me crié aquí, y después le preguntaba cuántos árboles hay, qué especie de árboles hay. Nadie tiene la obligación de saber una cosa como esa, indudablemente, ¿ya? Pero también uno se va dando cuenta de cómo se va perdiendo la memoria colectiva, ¿ya? Sobre todo cuando ya van faltando las personas que originaron, digamos, la comunidad. Pero esa memoria colectiva se va perdiendo, ¿ya? Precisamente se va perdiendo por esta cultura de la atomización social, ¿ya? El segundo punto, el enfoque está dado en la educación, en la ecología cívica, perdón, por el enfoque en el lugar, ¿ya? En comunidades distintas pero abiertas, con un sentido del lugar, o sea, que tengan efectivamente un sentido del lugar, son valoradas como buenos lugares para vivir, trabajar y jugar. Yo me acuerdo que en la calle donde vivo siempre había niños jugando en la calle, y donde yo vivía antes como niño siempre andábamos en las calles con una pelota de trapo jugando, una pichanguita, cualquier cosa, ¿ya? Pero tú sentías la seguridad de que efectivamente no estabas solo, ¿ya? Había alguien vigilándote, si no estaban tus padres, estaban los vecinos, etcétera. Había algo especial. Yo sé que en algunos lugares eso se sigue viviendo, se sigue realizando, ¿ya? Pero cada vez menos. La ciudad, de hecho, se transforma en un lugar un tanto inhóspito, sobre todo para los niños y para los de tercera edad. Alguien me decía una vez que si las ciudades fueran planificadas pensando en un adulto de 80 años y en un niño de 8 años, ¿ya? Indudablemente tendríamos una ciudad distinta, ¿ya? Completamente distinta, ¿ya? A las que tenemos, que son lugares bastante poco acogedores, ¿ya? Bueno, esto es súper importante, entender que es el hogar donde vivimos. Y el hogar no solamente está desarrollado por nuestra casa, por el espacio donde vivimos. Pasa mucho, sobre todo para los que vivimos en departamentos, que pasan meses, incluso años, que tú no conoces a tus vecinos. Y excepto cuando hay situaciones de emergencia, llámese terremotos, incendios o cosas por el estilo, o en el caso de lo que sucedió, por ejemplo, en el piso donde yo vivo, que se nos cortó el agua caliente, cuando ustedes podrán entender que fue una tragedia, ¿ya? Y todos los vecinos del piso nos unimos, pero ahí aprovechamos de conocernos también. Pero lo que a mí me sorprende es que hace falta, digamos, para tener esa interacción, ¿ya?
Claro, alguien me dirá que no hay tiempo, tenemos que trabajar, el sistema es así, la vida es difícil, todo lo que ustedes quieran. Sí, pero no tenemos vida social. La vida social la hacemos fuera del espacio donde vivimos, ¿ya? El lugar donde vivimos, y yo creo que hoy día, bueno, algunos, no todos, ¿ya? Hay que decirlo con toda honestidad, porque las condiciones sociales son totalmente distintas unas de otras, pero muchos empiezan a apreciar a su lugar donde viven, el lugar donde están, a pesar de que estamos encerrados. Yo llevo ya casi 3 meses encerrado, ¿ya? Y comienza a surgir, me encanta mi casa, ¿ya? Afortunadamente, puedo decir que me encanta mi casa, ¿ya? Que la hemos ido reparando y arreglando con mi señora y encontrando detalles que no me había percatado que existían. Claro, porque llegaba la tarde después del trabajo, me iba temprano en la mañana, y para qué estamos con cuentos, los fines de semana te dedicabas a ver televisión, a leer o a dormir, ¿ya? Y a descansar o a seguir trabajando. En el caso de los profesores, los que son profesores lo saben, que los fines de semana no paramos de trabajar. ¿Mm? Así es. Efectivamente, somos un país muy desordenado. No planificamos. De hecho, somos un país reactivo, ¿eh? Ojo, eso. Más que preventivo, reaccionamos cuando ya las cosas han sucedido. Y muchas veces las cosas podrían prevenirse. De ahí la importancia de conocer el lugar donde vivimos. De ahí la importancia de entender la asociatividad, ¿ya? Insisto, aquí no estamos encontrando la pólvora. Estos son temas que han sido discutidos en otras partes, se han escrito cientos de libros referidos a estos temas, pero aquí lo que estamos tratando nosotros es de hacer carne la educación ambiental, ¿ya? De hacer que la educación ambiental deje de ser un constructo teórico y comience a transformarse, digamos, en acción concreta y práctica. Y para que eso llegue a realizarse, inevitablemente tenemos que tener un proceso, y ese proceso está dado primero por la asociatividad y el trabajo en comunidad, ¿ya? Para que de verdad la educación ambiental tenga efecto. Claro, yo puedo tomar conciencia individual respecto a un fenómeno ambiental, ¿ya? Puedo tomar conciencia y ser súper consciente y hacer miles de cosas. Pero si yo no cuento con el respaldo, el apoyo o por último la comprensión de aquellos que viven cerca de mí, indudablemente todos los esfuerzos que mi conciencia pueda ir generando van a quedar en eso, ¿ya? Van a quedar en eso, simplemente en eso. ¿Qué significa centrando en el lugar? ¿Ya? Es enfocándonos en las comunidades, en la mayor medida posible. Ver las energías que se generan dentro de lo local, ¿ya? Utilizar los recursos locales, porque existen, ¿ya? Existen recursos económicos, ¿ya? Aprovechar el capital social. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de este concepto del capital social. Yo, yo sé que estos son términos económicos, ¿ah? Que se utilizan mucho en economía, ¿eh? Pero en el caso de la ecología cívica se utilizan fundamentalmente para poder entender la forma en cómo la asociatividad va generando cierta riqueza, que no es una riqueza material, ¿ya? Sino que es una riqueza humana, porque significa confiar en el otro, significa ver en el otro un par con el cual yo puedo trabajar en conjunto para construir un mejor lugar para vivir, ¿eh? Eso es importante de entender. Esa es la idea de la riqueza. Y por eso es que es tan importante entender y conocer el lugar donde nosotros vivíamos. Antes había una identificación muy clara. Yo soy del barrio tanto, soy del barrio tanto. Muchas veces se identificaban con clubes de fútbol. No sé, yo no estoy pensando en un pasado como algo tan ideal. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar los problemas que tenemos actualmente y las situaciones que tenemos actualmente. Pero inevitablemente, ¿ya? Tiene que surgir una memoria colectiva, tiene que haber una memoria colectiva. O sea, lo colectivo, la comunidad, no nace simplemente porque sí, ¿ya? La comunidad no nace solamente para enfrentar un problema, la comunidad está. El tema es cómo la articulamos, cómo la organizamos, cómo trabajamos en conjunto, ¿ya? Así es, los saberes personales. Bueno, evidentemente el tema de los humedales es una crisis espantosa la que vivimos en Chile con respecto a eso. O sea,
y los planes reguladores, y aquí, por eso es que es tan importante primero organizarnos nosotros, porque está claro que si uno recurre muchas veces a la autoridad, las respuestas no son precisamente las más positivas, ¿ya? Porque también tenemos que entender que se necesitan ciertas capacidades, ¿ya? Efectivamente, la destrucción de la naturaleza, la destrucción a rajatabla, por llamarlo así, de la naturaleza, nos está generando un problema. Piensen ustedes que la expansión urbana de Santiago, la construcción de estos grandes yetos comunales, ¿ya? Significa ocupar terrenos altamente agrícolas, ¿ya? De rendimiento agrícola. Ahora, la gente tiene que vivir en algún lugar. La pregunta es cómo planificamos eso adecuadamente. Yo, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, a mí me sucede que de repente tengo la sensación de que vivimos, por eso que cada uno al final termina pensando que la mejor manera de vivir es arreglárnosela solo nomás, ¿ya? Porque tiene la sensación de que nadie más se preocupa de esto, o sea, elegimos autoridades finalmente para que no se preocupen de nada, ¿ya? Sí, está bien, organizando nosotros, sí, perfecto, me parece correcto, organizando nosotros, es bien, pero la autoridad también tiene alguna obligación y tiene que cumplir con esa obligación. O sea, los planes reguladores de las ciudades, de las comunas, lo que ustedes, no pueden terminar siendo monedas de cambio, ¿ya? Y lamentablemente, digámoslo con honestidad, eso han sido, ¿ya? Monedas de cambio, ¿ya? Para hacer pingües negocios en muchos casos, ¿ya? Supuestamente para que llegue la modernidad, ¿ya? Pero no resolvemos los problemas sociales. Yo recuerdo de una candidata hace muchos años atrás que me conversaba y me hablaba, candidata alcaldesa por la ciudad de Santiago, me conversaba y me hablaba de la pobreza disfrazada de Santiago. Yo no sé de algunos de ustedes viven en Santiago, ojalá sea así, pero yo no encuentro muy disfrazada la pobreza en realidad, la encuentro bastante clara y precisa, ¿ya? Claro, Santiago trata de dar siempre esa imagen de que es la capital del país, de que tiene un casco histórico y todo. Pero ¿qué pasa con el resto de la ciudad? O sea, el resto de la ciudad hay muchos sectores que están prácticamente abandonados, ¿ya? Prácticamente abandonados. Entonces, de ahí es tan importante el aprovechar. Este capital social, de alguna manera, tiene que ver con cómo nosotros vamos capitalizando, ¿ya? El trabajo en comunidad, cómo vamos capitalizando esta unidad que estamos generando, esta recomposición del tejido social, ¿ya? Cómo nos vamos generando nosotros mismos una red, un escudo, una protección, ¿ya? De tal manera de poder enfrentar las dificultades que tenemos en conjunto, ¿ya? De poder enfrentar, ¿ya? De mejor manera las situaciones. Yo no digo que vamos a resolver los problemas, eso que quede claro, ¿ya? Y se los digo por experiencia personal, ¿ya? Pero al menos damos la pelea y la damos todos juntos, no la damos de a poquitito, digamos. ¿Mm? Aquí tenemos un ejemplo de lo que les digo yo del sentido del lugar, ¿ya? Describir la relación entre los lugares expresan diferentes dimensiones de la vida humana, las emociones, la biografía, las historias, las experiencias personales. Se incluye el apego, el significado que damos al lugar, ¿ya? Yo creo que uno se identifica con el lugar donde vive, o debería hacerlo al menos, ¿ya? Es difícil, no es una tarea sencilla, insisto. Las ciudades, de alguna manera, esto es más sencillo en algunas comunas en particular y en las ciudades chicas, las ciudades pequeñas. En las ciudades grandes, en general, uno no logra un apego muy fuerte en algunos lugares, sobre todo en ciudades que tienen mucha población de migrantes, digamos, a menos que se formen, digamos, grupos específicos de... Cuando hablo de migrantes no solamente me refiero a las personas que vienen desde el extranjero, también me refiero a aquellos que emigramos desde provincias a las capitales, que es un caso que sucede prácticamente en todos los países, digamos, ¿eh? Todos aquellos que venimos de provincia también somos inmigrantes y nuestras raíces no están acá, están allá. Entonces acá tenemos que formar nuevamente raíces, entonces generar un nuevo sentido del lugar, ¿ya? Y muchas veces no lo logramos. Y seguimos, por ejemplo, todos los días, los veranos, generando toda esta migración masiva, o cada vez que hay vacaciones o fines de semana largos, estas migraciones masivas que se generan, salidas masivas de automóviles, 500.000 autos, 400, que yo no entiendo dónde diablo caen tantos autos, ¿ya? Porque la gente se vuelve, o va a sus segundas casas, los que tienen la posibilidad de tener la fortuna de tener una segunda casa, ¿ya? O van a ver a sus familiares para el 18, ¿para qué hablar? ¿Ya? Pero el verano, llega el verano y hay un despueblo, un despoblado Santiago, digamos, ¿ya? Porque la gente de alguna manera siente que sus arraigos no están aquí, están en otro lado, ¿ya? Están en otra parte. Entonces su sentido del lugar es complejo de llevar, ¿ya?
Y eso pasa mucho con las poblaciones migrantes, que además cuesta que se integren. O sea, si a eso le sumamos la complejidad que tienen muchas personas que vienen desde el extranjero, ¿ya? Por su tema idiomático, cultural, idiomático, pero en el caso de los que venimos de provincias también es todo un problema. O sea, llegar a la capital es perderse, pues, llegar a otro mundo. Bueno, ahora no tanto, pues ya existe el internet, no sé, podemos ver, por ejemplo, en la televisión cómo la gente se mata unos con otros, y estamos convencidos que hay prácticamente una verdadera guerra civil, ¿ya? Porque es impresionante si alguno de ustedes ha visto televisión en provincia y noticias, está convencido que en Santiago prácticamente nos estamos matando todo, ¿ya? Entonces, es como bien cómico, ¿eh? Es como tragicómico todo esto, ¿ya? Pero bueno, el sentido del lugar tiene esa lógica, el poder identificarnos con un espacio. Porque cuando nos identificamos con un espacio, somos capaces de ir detectando los problemas, porque los vamos observando, los vamos vivenciando, ¿ya? Esto es súper importante. Se requiere un nuevo contrato social. ¿Cuál es la premisa de esto? La presente forma en cómo nos organizamos como sociedad civil, como sociedad política, ¿ya? Es totalmente disfuncional e ineficaz. Yo dije la semana pasada en la clase anterior que la educación ambiental está al margen de la modernidad. Surge como un saber maldito prácticamente, ¿ya? En oposición al sistema en el cual nosotros vivimos. Porque claro, la educación ambiental es importante, interesante, pero no hubiese surgido de no ser por la necesidad de tratar de que la gente tome conciencia principalmente de los problemas ambientales que se están viviendo. ¿Cuál es el contrato social que nosotros vivimos? Vivimos en democracias liberales, ¿ya? Con gobiernos representativos, me disculpan, no sé muy bien a quiénes representan, y con una ciudadanía que es considerada un cliente, ¿ya? Que votamos y pagamos impuestos. Eso sería todo el papel que cumplimos, ¿ya? O sea, y para consultarnos y para participar, bien, sí, mire, vamos a hacer una encuesta, le vamos a decir si usted quiere participar en esto, mire qué bien, qué importante que usted participe. Pero seamos realistas, o sea, la participación real de la población no es tan efectiva como quisiéramos que fuera, o sea, de hecho no lo es, ¿ya? Entonces, se necesita una nueva mirada, se necesita, digamos, una nueva visión, ¿ya? Yo no sé si alguien va a entender esto así como que poco menos hagamos una revolución, ¿ya? Y no sé cuál es el concepto que alguien tendrá de revolución, pero la verdad las cosas que se necesita, digamos, o que nos relacionemos de una manera distinta. Lo dijimos la semana pasada en el caso de la educación ambiental. La educación ambiental, por ejemplo, necesita un sistema educativo completamente distinto al que tenemos hoy día para que pueda desarrollarlo. No nos sirve tener una malla curricular donde esté incluido el tema ambiental, es crear un ramo de educación ambiental. No, eso no nos sirve. No nos sirve porque no atacamos el fondo del problema. Y el fondo del problema es el sistema educativo que tenemos, que es intrínsecamente malo. Y se los dice un profesor. ¿Ya? Es malo. O sea, por más esfuerzo que haga la gente de tratar de mejorarlo, porque de hecho hay que reconocer que hay grandes esfuerzos por mejorarlo, pero es malo. O sea, lo que se espera, los resultados que se esperan, si es que esa es la necesidad, tener resultados, ¿ya? Demuestran claramente que son malos. ¿Ya? Son malos. Y eso no es solamente la estigmatizada educación pública. ¿Ya? Yo recibí una excelente educación y estudié en un liceo público, sumamente público, digamos. ¿Ya? Pero yo no estoy hablando precisamente de esa educación, de la educación de la materia, de la disciplina. No, no, no. Estoy hablando de valores profundos, ¿ya? De valores humanos, de valores que nos identifiquen como sociedad. No solamente cantar el himno nacional, que además cantamos una estrofa y son 6, ¿ya? Entonces, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una educación real, ¿ya? Una educación que nos haga sentir que de verdad somos parte de un proyecto común, que somos diferentes, que pensamos distinto, pero somos un proyecto común, un proyecto llamado Chile, país, ¿ya? Donde vivimos personas originarias de acá y personas que han llegado de otros lugares a ser parte de un proyecto con sus propios proyectos y a enriquecer el proyecto común con el cual nosotros pertenecemos y trabajamos, ¿ya? Entonces, ser parte de ese proyecto común es lo que significa el cambio, digamos, de este contrato social. Ese proyecto común no existe, porque existen diferentes proyectos, ¿ya? Cada uno tiene su proyecto, cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿ya?
y el proyecto común, y el proyecto país, ¿ya? Y las políticas de Estado, no de gobierno, sino de Estado, ¿ya? Que nos lleven a tener una mirada distinta del lugar donde vivimos, ¿ya? Que nos lleguen a apreciar otras cosas. Así es. Bueno, cambiarlo, me parece, Carla, creo que hay que cambiarlo. Sí, yo también creo que hay que cambiarlo, no reformarlo, porque aquí todo el mundo habla de reformas, ¿ya? Como que tenemos miedo en esto de cambiar el sistema. Bueno, ya que tenemos como ejemplo, ¿cómo se llama? Finlandia. ¿Qué hicieron los finlandeses? Cambiaron el sistema, po. No tuvieron ningún problema en hacerlo. Ojo, apoyado por el Estado, ¿no? Por si acaso alguien tiene alguna duda, ya que van todos a Finlandia a buscar ejemplos, ¿no? Y no encuentran ninguno, ¿no? Este nuevo trato social, lo que les estaba diciendo, la ecología cívica se basa en el capital social de una comunidad. Se requiere de un compromiso cívico activo, para crear, gestionar y monitorar los sistemas comunitarios. No podemos seguir, bueno, yo voy a utilizar algunos términos bien chilenos, ¿no? Se me salen los chilenismos de vez en cuando y les pido disculpas. Pero yo que tengo la impresión, mis estimadas y estimados, que tenemos que aprender a enfrentar con compromiso la realidad que vivimos. Se necesita algo más que solamente la intención, ¿ya? Y no es fácil, yo lo entiendo, y entiendo a mucha gente que me dice, oye, no todo es tan sencillo, tú me estás hablando de algo que implica, digamos, comprometernos. Esa palabra es la que nos duele hasta el alma, comprometer. Coincide la ecología cívica, las necesidades con las capacidades, ¿ya? Todos tenemos problemas y necesidades, pero también tenemos activos y capacidades para ayudar a abordar esos problemas y necesidades, y hay que detectarlos, ¿ya? Hay que detectar todos aquellos elementos, ¿ya? Que nos pueden ayudar. Personas, capacidades, usted sabe martillar, usted sabe serruchar, ¿qué sabe hacer usted? Dígame, yo sé recitar, fantástico, venga, recítenos, aliméntenos el alma. Yo sé tocar guitarra, tóquenla, enséñenos música, ¿por qué no? ¿Ya? Vamos a decir hoy día que el arte ya no sirve. Alguien dijo por ahí que desde cuándo que el arte, que la historia, que el arte, que la conciencia humana, bueno, había pasado de moda, porque eso parece ser. Si tú no eres ingeniero, médico, abogado, no existe. ¿Ya? No existe, porque simplemente no existe. Es tan simple como eso. Tenemos que definir las necesidades primero. Ese es el primer paso, definir las necesidades y priorizar. Después de eso, documentar qué activos tenemos, qué capacidades, ¿ya? Con cuánta gente contamos, cuántos materiales hay. Lo vamos a ver después cuando vean el ejemplo concreto, ¿ya? Lo que pasa muchas veces en los colegios. Cómo se pierden y se pierden y se pierden y se pierden recursos, ¿ya? Se gastan millones de millones de millones y se pierden y ahí están, perdidos, ¿ya? ¿Ya? Se crean sistemas adaptativos para alinear las capacidades y necesidades. O sea, primero detectamos necesidades, vemos nuestros activos, nuestra capacidad y generamos un sistema que permita que ambas confluyan de tal manera entonces de poder generar un programa o un proyecto que nos permita resolver la situación en la cual estamos viviendo. ¿Ya? Bueno, la capacidad de una comunidad para crear un futuro positivo depende, obviamente, y aquí hay una redundancia, les pido disculpas, de sus capacidades y sus fortalezas, que ha ido desarrollando con el tiempo la memoria colectiva. Recuerden esto. ¿Qué hacían los antiguos cuando tenían que enfrentarse a un terremoto o a una enfermedad como el cólera? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Ya? A lo mejor usaron cuestiones que nosotros ni siquiera pensaríamos que hoy día podemos usar. ¿Ya? Se busca comprender las causas, la raíz, las necesidades más amplias. Tenemos que ir a la raíz. ¿Ya? Coinciden las capacidades con las necesidades, o sea, pero necesitamos también educar a nuestra población. ¿Ya? Necesitamos educar a nuestra población y educarla efectivamente. ¿Ya? Generar habilidades, desarrollar habilidades, ¿ya? Definir adecuadamente conceptos, generar espacios para que la gente sienta que de verdad su aprendizaje está siendo útil. ¿Ya? Bueno, las comunidades se hacen, se construyen. No es una cosa que solamente nazca de la nada. Se hacen, se construyen. ¿Ya? Y en ese sentido, la idea de la ecología cívica nos permite entonces definir que esta construcción es incremental, porque es un proceso, ¿ya? Es transformativo,
Aquí hay que generar un cambio profundo, o sea, en general, para que surja la comunidad, tiene que haber un cambio. ¿Ya? No nos olvidemos de las tomas, ¿ya? El surgimiento de las poblaciones, como la Victoria. ¿Ya? Ahí hay una memoria colectiva extraordinaria. ¿Ya? Y eso no, estoy poniendo un ejemplo, todos los más, y no solamente en Santiago, pensemos, yo estoy pensando en Concepción, la Hueta La Perdiz, que queda cerca de la Universidad de Concepción. ¿Ya? ¿Ya? Que son emblemas, digamos, de trabajo colectivo y comunitario. ¿Ya? Adaptativo. ¿Ya? Tenemos que generar indicadores, sí, hay que generarlos, porque tenemos que evaluar también, ¿ya? Para trazar el progreso. ¿Ya? Y es continuo, no para. ¿Ya? Nunca está completado. ¿Ya? Alguien me dijo, ay, perdón, que están abiertos los micrófonos. Alguien me... A ver, aló, ¿alguien tiene abierto el micrófono, por favor, que lo puede apagar? Bueno, el tema es que el proceso es permanente. ¿Ya? Alguien me dijo, bueno, pero vamos a estar perdiendo el tiempo, si vamos a estar, si tenemos que, sí, podemos resolver problemas, pero inmediatamente resolver un problema van surgiendo nuevos. ¿Ya? Por favor, si alguien tiene prendido su micrófono, si lo puede apagar, si es tan amable. Gracias. ¿Ya? Bueno, esto es lo que estamos hablando del dinamismo. Las comunidades son organismos en continua evaluación. ¿Ya? Por eso que el proceso de ecología cívica debe diseñarse como una ecología de aprendizaje. Todo esto es un proceso de aprendizaje. Vamos a cometer errores, nos vamos a caer. ¿Ya? Vamos a chocar, digamos, con un grupo poderoso. ¿Ya? Vamos a generar roces entre nosotros mismos, nos va a costar ponernos de acuerdo. ¿Cuánto te da el Rodrigo? 10.000. Yes. Aló. Juan, hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. Bueno, esta ecología de aprendizaje nos lleva a generar conocimiento adquirido con la vigilancia y monitoreos constantes. ¿Ya? O sea, es un proceso permanente. No sé qué va a hacer, pero... Platico la cuchara. Guillermo, ¿puedes silenciar a Camila? Porque eres el... Sí, me encantaría saber cómo lo hago. Hija. Ya, ahí parece que pasó todo. Siga. Gracias. Pido disculpas. Son los inconvenientes que decíamos. ¿Ya? Es una ecología de aprendizaje. Y eso es súper importante que lo podamos entender. Y esto por esto que es tan importante la idea de lo procesual. ¿Ya? Ahí está. Bueno, en el proceso de la ecología cívica surgen algunas preguntas. Y esto creo que es importante que lo tengamos claro. Primero, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué estamos? ¿Ya? ¿Dónde queremos estar en 10, 20, 50 años y más? Claro, no es necesario ponerse una meta tan larga, podemos ponernos metas más pequeñas. ¿Ya? Pero efectivamente es importante, queremos saber dónde queremos estar. Hay que planificar, hay que ordenar. ¿Ya? Esto no es al lote, esto no puede seguir siendo, digamos, un descoronte, digamos, de organizaciones. ¿Ya? ¿Cómo queremos llegar? ¿Cómo llegamos a esas metas que estamos cumpliendo? ¿Ya? ¿Cómo sabemos si estamos llegando ahí? Por eso es que hay que ir evaluando permanentemente. Son evaluaciones procesuales. ¿Ya? ¿Ya? O sea, tenemos que ir evaluando cada cierto tiempo de tal manera de irnos dando cuenta si vamos avanzando en función de las metas que nos propusimos. ¿Ya? ¿Quién nos quiere ayudar a responder estas preguntas? O sea, ¿qué redes vamos generando? ¿Ya? Paso para implementar un proceso de ecología cívica. Convocar, investigar, visualizar, implementar y trazar el progreso o evaluar. Convocar al grupo de trabajo, ¿ya? Ojo, dedicar tiempo y esfuerzos necesarios. O sea, necesitamos gente que se dedique a este trabajo. Y ahí ya entramos en problemas, estamos claros. ¿Ya? Absolutamente claros. Pero además tenemos que tener la convicción, ¿ya? Que trabajamos en nombre de una comunidad. ¿Ya? Debemos estar capacitados y educados para descubrir nuestra comunidad. ¿Ya? Esto es súper importante. Tenemos que conocerlo y para eso tenemos que educarnos. ¿Ya? Generar una red de sistemas.
y de flujos. ¿Ya? Investigar. ¿Ya? Generar un grupo de trabajo que se dedique a investigar cómo funcionamos actualmente, qué es lo que no funciona, ¿ya? ¿Qué sistemas existen y qué necesidades reales tenemos como comunidad? ¿Ya? Identificar los problemas y sus causas principales como los puntos fuertes para efectuar el cambio. ¿Ya? O sea, ahí tiene que haber un grupo que se dedique a tratar de definir y de descubrir dónde estamos flaqueando. ¿Ya? La visión, bueno, lo que ya estábamos hablando de cuánto tiempo le damos a todo esto. ¿Ya? El resultado puede adaptarse de distintas formas. ¿Ya? Pero lo importante aquí y lo que debe primar son los valores compartidos de la comunidad. El primer paso que tenemos que dar para lograr, digamos, un enfoque de comunidad es que seamos capaces de generar valores compartidos, llegar a consensos. ¿Ya? Implementar, crear un sistema de escala comunitaria, ¿ya? Generar sistemas nuevos, ¿ya? A los existentes, aportar nuevos activos, satisfacer necesidades identificadas, reconocer las barreras, asignar responsabilidades, delinear tareas y plazos específicos, o sea, organizarnos como corresponde. Esto se ha hecho, insisto, no estamos inventando la pólvora, ¿ya? Insisto. ¿Ya? Beneficios de la ecología cívica, primero un alto grado de control y autonomía, eso es súper importante, ¿ya? Que tengamos la posibilidad nosotros de darnos a nosotros también soluciones a nuestros problemas. Un gran sentido de comunidad, porque nos acercamos entre nosotros, nos unimos. ¿Ya? Una mayor preocupación por el lugar. Al tener sentido de comunidad también vamos cuidando los espacios que vamos reconstruyendo. ¿Ya? Bueno, generar espacios, digamos. ¿Ya? Integrar flujos, ¿ya? Generar riquezas ecológicas, económicas y sociales. ¿Ya? La agroecología urbana comunitaria, quizás muchos de ustedes la deben practicar, ¿ya? Es quizás uno de los puntos más importantes. Y por supuesto, aumentar nuestro capital social, o sea, incrementar nuestras capacidades, nuestras voluntades, educarnos mejor, prepararnos mejor para enfrentar los desafíos que tenemos. ¿Qué generamos con todo esto? Una ética de la virtud ambiental. Generamos cohesión social, capacidad para ayudar a otros, seguridad personal, acceso a aire limpio y agua, cuando estos no existen en nuestros lugares donde vivimos, participación ciudadana efectiva, limpieza y recuperación de espacios baldíos. Algunas conclusiones: curarnos a nosotros mismos, de tal manera de poder curar el ambiente. Es un campo de estudios interdisciplinarios, como ya lo dijimos, en la ecología cívica. Los resultados comunitarios y ambientales de la práctica generan un nuevo término que significa lo socioecológico. Unimos lo social y lo ecológico, digamos, como un trabajo común. Recogemos prácticas ciudadanas que incluso se habían perdido. ¿Ya? Recuperamos espacios, ¿ya? De carácter local. Bueno, aquí vamos a empezar, eso con respecto a la ecología cívica, pero ahora vamos a ver en términos prácticos cómo esto lo hemos ido aplicando en nuestro programa de educación ambiental en Santiago. Este programa nació en Santiago hace ya 8 años, ¿ya? En la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago. Casi siempre los temas ambientales están ceñidos a las direcciones de medio ambiente o de aseo en la mayoría de los municipios, y las direcciones de educación, sobre todo cuando hablamos de educación, por lo general no están insertos en esto, casi nada, como lo mismo sucede a nivel del Ministerio de Educación y a nivel del Ministerio de Medio Ambiente, digamos, ¿ya? Y creamos este programa. Yo se lo quiero mostrar como un ejemplo de que esto sí se puede hacer, aunque nos toma mucho tiempo. Se puede lograr cosas, a lo mejor pequeñas, pero significativas. ¿Ya? Bueno, nuestro objetivo era bien sencillo: instalar en los establecimientos de educación de todos los niveles la educación ambiental, tanto para la gestión administrativa como para la gestión pedagógica. ¿Ya? Ojo con el temita porque todo el mundo insiste en esto de que creemos un ramo de educación ambiental. Sí, creamos un ramo, ¿ya? Pero resulta que el tema de la educación ambiental abarca a toda la comunidad escolar, ¿ya? No solo a una disciplina en particular. Y mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes del colegio. Creemos que la educación ambiental es un instrumento que mejora realmente la capacidad de aprendizaje de los alumnos, porque además mejora las metodologías implementadas por los docentes para poder trabajar distintas áreas y distintas disciplinas. Hoy día en la mañana tuve una reunión con 2 profesores que son coordinadores ambientales en el Internado Nacional Barros Arana, que son profesores de música.
Y lo primero que me dijeron es que en el currículum de música no había nada que tuviera que ver con los temas ambientales. Y yo les dije, eso es lo que creen ustedes, ¿ya? Y no porque fuera divino. Pero ya tenían un plan de trabajo, ellos mismos se esforzaron y armaron un plan. Como por ejemplo, trabajar a través de pequeñas cápsulas todo el tema de contaminación acústica al interior de los hogares que se están vivenciando, producto indudablemente del tener que estar viviendo encerrado todos los días, ¿ya? Así que se pueden hacer cosas. Ahora, tuvimos que crear el programa y el programa era muy abstracto, entonces de alguna manera tuvimos que hacer una suerte así como de aterrizaje y creamos un concepto. Bueno, tampoco es novedoso, ¿ya? Lo sé, y seguramente muchos de los que están aquí, si me quieren demandar, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Y le pusimos aula verde, ¿ya? Y esto surge, la aula verde, surge primero porque no hay una cultura ambiental en las comunidades escolares en general, ¿ya? Hay una baja integración de la educación ambiental en el currículum escolar. Puede que el currículum, como me dice la gente del Ministerio de Educación, esté salpicado completamente desde educación de parvularia hasta cuarto medio, los 12 primeros años, e incluso en algunas universidades de temas ambientales. El problema no es ese. El problema es que eso es letra, ¿ya? Y si no se hace carne, es letra muerta, ¿ya? Y hacerse carne no significa pasar materia. Hacerse carne significa generar, digamos, actitudes distintas frente a los temas ambientales. Por lo tanto, el papel que juega el currículum, digamos, en esto es fundamental. Para aquellos que no son docentes, el currículum es la herramienta y el instrumento básico, digamos, dentro del proceso educativo, ¿ya? Pero también el currículum es una herramienta ideológica utilizada por los estados y por los gobiernos, ¿ya? Donde se quieren mostrar las diferentes facetas, digamos, de lo que se quiere vivir. Se seleccionan los conocimientos, digamos, que una sociedad selecciona sus conocimientos, ¿ya? Que quiere que las nuevas generaciones vayan reforzando, vayan trabajando, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del aula verde en acción, ¿ya? Ustedes pueden darse cuenta acá, aquí una recuperación de un espacio perdido. Ojo, porque la gracia del aula verde, la mayoría de nuestras escuelas son escuelas pequeñas, excepto algunos liceos grandes, y no tenemos áreas verdes, no tenemos áreas verdes, no hay áreas verdes, ¿ya? O sea, se contradice completamente la normativa establecida por el mismo Ministerio de Educación, ¿ya? Entonces hemos tenido que ir creando espacios, y eso ha significado tener que ir recuperando lugares que muchas veces están perdidos dentro de los colegios. Siempre hay un lugar perdido dentro de un colegio, siempre, ¿ya? Y generalmente se usa para guardar cachureos y cosas por el estilo, ¿ya? ¿Ya? ¿Se fijan? Mire, por ejemplo, aquí una profesora que empezó a trabajar en el tema de los huertos con los ciclos lunares. Fue una cosa impresionante. Este, de hecho, es el único colegio donde hemos podido hacer intercambio de semillas. No solamente los estudiantes, porque cuando hablamos de educación ambiental, todo el mundo está pensando en los niños y en los jóvenes. Bueno, ¿y qué pasa con los adultos? Los adultos nos hacemos los locos en esta historia. No, somos parte de la comunidad y tenemos que ser parte y trabajar con ellos. ¿Cuáles son los objetivos de esta aula verde? Primero, restaurar ecológicamente y comunitariamente los ambientes dentro de los establecimientos. Promover una cultura ambiental, facilitar la inserción curricular de la educación ambiental, que esa ha sido una pelea que no se las explico, generar un espacio para la innovación pedagógica y la alfabetización ambiental, promover la participación y organización de la comunidad escolar, eso quiere decir, no solo alumnos y profesores, apoderados, asistentes, equipos directivos, equipos técnicos y, ojo, los vecinos, que son parte también de la comunidad que estén afuera. Por razones lógicas ustedes entenderán, sobre todo los que viven en Santiago, sobre todo en los liceos de Santiago, los vecinos no son precisamente los más felices y los más proactivos, digamos, después de mucho tiempo respecto a cooperar con él, ¿ya? Generar instrumentos de evaluación. Importante es eso, evaluar nuestros procesos, ¿ya? ¿Qué se busca con la verde? Primero, que se utilice tanto para la educación formal, no formal o informal, generando talleres, innovando pedagógicamente de manera interdisciplinaria. Recuerden que la educación ambiental es interdisciplinaria, no es por ramo, no es por disciplina, eso no es educación ambiental. La educación ambiental, ante todo, es un conjunto de saberes, aúna saberes, aúna criterios, ¿ya? Aquí está la clave. Metodologías que utilizamos para desarrollar el aula verde. La pedagogía basada en el lugar, o sea, la escuela, el liceo, como nuestra comunidad, ¿ya? Y la ecología cívica. Fortalecer los servicios dentro del colegio. Darnos cuenta de cuáles son nuestros problemas. Cómo nos organizamos para resolverlos desde el punto de vista ambiental, ¿ya? Ustedes no se imaginan realmente lo que ha costado hacer una cosa como esta. Ha sido bien difícil, ¿ya? Bueno, lo que le estamos diciendo, de cosas simples generar realidades complejas, ¿ya?
generar un cambio en el modelo educativo. No hay ninguna posibilidad de reformarlo. Se lo digo en serio. O sea, si queremos que la educación ambiental tenga algún asidero en la educación formal de este país, y en la no formal también, tenemos que cambiar el sistema educativo. Pero miren, esto aquí son mesas de cultivo. Tampoco una novedad, ¿ya? Pero fíjense que estas mesas fueron diseñadas por el equipo con el que yo trabajo, ¿ya? Para que se trabaje por niveles. Entonces, por ejemplo, los niñitos de educación de párvulos tienen un tamaño, que alcance la manito, que aprendan a cultivar, a relacionarse con la tierra, etc. Y todos participamos en la construcción, todos participamos en el hacer de esto como comunidad, ¿ya? Es realmente una experiencia notable. ¿Mm? Todos somos parte. Bueno, los profesores, aquí no se excluye a nadie. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven la fotografía del medio, tenemos un chico ahí que tiene, digamos, tenía un inconveniente, no podíamos subir al segundo piso donde teníamos las mesas. ¿Qué hicimos? Tomamos la mesa y la bajamos. ¿Para qué? Para que él también se sintiera parte del trabajo. Esto no podemos excluir a la gente de este trabajo, al contrario, tenemos que sentir que todos somos parte de esto, ¿ya? Por supuesto. Del cemento a lo verde. Bueno, ustedes vean, pues aquí tienen un bancal, esto es un patio de una escuela que recuperamos que estaba botado, ¿ya? Y estaba botado, estaba lleno de cachureo y lo recuperamos para hacer huertos, bancales en tierra, ¿ya? Aquí estamos trabajando en el jardín del Parque O'Higgins, construyendo mesas de cultivo para los niños del jardín, y estas mesas que están acá son de la Escuela Salvador Sanfuente, que quedan frente a la estación de Santiago, frente al metro de Quinta Normal, y lo hicimos en un alto, ¿ya? Nos quedaron en la escuela, en todo caso tengo que reconocer, nos quedaron bastante bonitas, ¿ya? Y con eso los profesores han ido trabajando. Ahora, la idea del aula verde es que el profesor en su área, en su espacio, ocupe, digamos, ocupe esto, por ejemplo, enseñando matemáticas, música. Hay que ser creativos, ¿ya? Claro, yo no le estoy pidiendo milagros a los colegas, lo que yo estoy pidiendo es que hagamos uso de esto y que veamos cómo lo podemos utilizar, ¿ya? La comunidad en acción. Aquí tienen ustedes, ¿ya? La creatividad, el esfuerzo, la dedicación, etc. ¿Se fijan? No es fácil. Sí, se requieren recursos. Pero fíjense que muchos de estos recursos nosotros los hemos obtenido a través de desechos, buscando residuos, ¿ya? Residuos de madera, residuos de todos lados. Y con eso hemos ido construyendo un proyecto, ¿ya? Yo trato de no pedirle plata a nadie, no me gusta depender de nadie, porque además todo el mundo te mira feo, te dice siempre, ¿y para qué quieres esto? ¿Y por qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Ya? ¿Va a mejorar la calidad de la educación? No, no va a mejorar la calidad de tu educación, pero la de los niños lo más probable es que sí, ¿ya? Por ejemplo, también trabajamos con, en algunos casos, aquí por ejemplo tenemos dos fotografías del Instituto Nacional, al interior del Instituto Nacional, ¿ya? Donde se utiliza mucho el sistema de terrazas y chacanas aymaras, la recuperación también de las raíces ancestrales, ¿ya? En alianza con el mundo actual, porque lo que tenemos abajo, por ejemplo, está en el jardín de párvulos, donde uno va a poder construir un sistema de regadío, digamos, electrónico, ¿ya? Que creo que funcionó como un par de meses. Después se echó a perder, ¿ya? Pero por lo menos está el intento. Discúlpenme si a lo mejor parezco demasiado estúpido, demasiado optimista, pero yo me siento muy contento. Este no es mi proyecto, este es el proyecto de todas y todos los profesores, estudiantes, apoderados, asistentes, directores, directoras, no todos, por supuesto, ¿ya? Y mucha gente que está metida en esto y que le ha encantado la idea y que hemos cooperado poco a poco cada uno en función de sus posibilidades y hemos logrado muchas cosas maravillosas, ¿ya? Muchas generaciones de estudiantes se han ido formando aquí, pero también muchas generaciones de profesores han visto cómo poder cambiar sus metodologías de trabajo. Miren, esas mismas mesas que ustedes ven aquí son las mesas que estaban originalmente construidas sobre la Escuela Salvador Sanfuente, pero aquí le pusieron, las unieron y le pusieron, digamos, esta malla arriba para hacer los tipos invernaderos. Entonces, todos los años se va innovando, se va trabajando sobre lo mismo, se van generando nuevas expectativas, ¿ya? Esto es un invernadero de otra escuela, ¿ya? Se ocupan los recursos que existen, ¿ya? Se ocupen los recursos que están ahí. De repente nosotros encontramos mesas, sillas, un sinfín de cuestiones botadas, impresionantes en los colegios, millones de pesos botados. Los colegios son un lugar donde usted puede encontrar cientos de recursos que están botados, ¿ya? Y nosotros los hemos utilizado. En un colegio nosotros utilizamos, cambiaron los baños, ¿ya? Sacaron las tazas del baño,
Y yo pregunté a la directora qué iba a hacer con ella, y me dijo, no, vamos a votar. Yo dije, no, no la voten, ¿ya? Y entonces hicimos una estela, los niños las lavamos, por supuesto, las limpiamos, no entenderán que no las vamos a dejar así. Y las pintamos, las arreglamos, y pusimos maceteros en todo el colegio, ¿ya? ¿No es novedoso? No, no es novedoso. Pero lo importante es que se hizo. Si aquí no se busca lo novedoso, aquí lo que se busca es hacer las cosas, es no quedarnos en el simple intento, ¿ah? En no tener excusas para lograr las cosas. Exactamente, vivir la experiencia. Ese es nuestro lema, ¿ya? Bueno, acá, por ejemplo, este es el Centro de Capacitación Laboral, con puros residuos y desechos materiales que encontramos en todos lados. Ustedes no se imaginan la cantidad de madera que nos hemos robado. Ha sido increíble, pero hemos construido, digamos, un invernadero espectacular, ¿ya? Acá hay una escuelita pequeña, que es la escuela Haití. Fíjense que casi el 70% de los estudiantes de esta escuela son niños que vienen, son niños de familias migrantes, y principalmente haitianos, ¿ya? Fíjense que aquí han encontrado un espacio extraordinario para poder desarrollarse, porque viven hacinados, viven en situaciones complejas en sus casas, ¿ya? Y aquí, con este pequeño huertito, que es chiquitito también, ¿ya? Han encontrado un espacio para poder hacer un mundo increíble, ¿ya? Con sus plantas, con sus cosas, vimos la cosecha, ¿no? Es una cosa increíble, si ustedes lo veo, ustedes les ven las caras, son realmente impresionantes, ¿eh? ¿Mm? Bueno, aquí ustedes tienen otros casos de una escuela impresionante, ¿ya? Esto fue una cosecha que hicimos hace 2 años. Bueno, yo tengo un problema, que tuve una trombosis pulmonar el año pasado, así yo no puedo comer ni lechuga ni ninguna de estas cosas. Me pareció tan extraordinario lo que hizo aquí la profesora, ¿ya? Me pareció tan fantástico lo que hizo, ¿ya? Ese momento mágico cuando las chicas, no es que reverencien a la tierra, pero le rinden respeto a la tierra, una tierra que crearon ellas mismas, ¿ya? Pero le rinden respeto porque ven que la tierra produce frutos, ¿ya? Y esos frutos están ahí, ¿ya? Bueno, esto a mí siempre me ha parecido genial. Yo la primera vez que lo vi me lo quise traer para mi casa, pero no me dejaron porque no cabía en ningún lado. Pero esto era un escritorio, y nosotros usamos la ley de la termodinámica. Nada se pierde, todo se transforma, ¿ya? Y en este pequeño espacio, ¿cómo se llama? Cajonera, se pudieron plantar cebollines y otras cosas más, ¿ya? Y estaba botado, ¿ya? Yo no digo, insisto, por favor, no sientan que esto es el entusiasmo, un tipo de excesivamente idealista, sino que quiero que sientan que esto que se puede hacer, y lo estamos trabajando. Miren, aquí recuperamos un espacio. Esto lo recuperamos en una escuela con la gente de educación de párvulos, ¿ya? Y construimos estas mesas de cultivo, los niños la pintaron, hicieron sus pizarras, porque la idea es que, por algo se llama aula verde, porque la idea es que sea una sala de clases. Si el colegio tiene 10 salas de clases, esta es la sala número 11. Entonces, cuando los profesores vienen con los alumnos acá, lo que hacen es venir a hacer clases, pero en un contexto diferente, en una mirada diferente, ¿ya? Y eso es tremendamente importante y valioso, ¿ya? Bueno, en la comuna. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que lo dije al principio y que alguien lo señaló, que son las famosas plazas de bolsillo. Si alguno de ustedes vive en Santiago, esto es la calle Santo Domingo con Teatino, ¿ya? Que se transformó este sitio eriazo que estaba botado, y de aquí la idea de la ecología cívica, una vez más, ¿ya? Transformamos este sitio eriazo, ¿ya? Y lo convertimos en un huerto comunitario, y se hizo un mural precioso que está ahí, ¿ya? En un huerto comunitario. O sea, tiene sus problemas, tiene sus complicaciones. Yo no sé si alguien va a construir un edificio ahí porque es un sitio privado que la municipalidad arrienda, ¿ya? Pero la verdad es que sería una pérdida irreparable para la comunidad y para la ciudad el que tengamos que construir otro edificio más, ¿eh? Entonces, es realmente fantástico. Y aquí, por ejemplo, un pedacito más acá, estamos haciendo un pequeño huerto para trabajar con chicos de otros colegios también. Porque no solamente trabajamos con los colegios municipales, también estamos incorporando a los privados y a los particulares subvencionados. Todo el mundo dice que tienen recursos, sí, tienen muchos recursos, pero les falta el más importante. A algunos, no a todos, por supuesto, ¿ya? Eh, Hacer cosas. De creer que cuando uno cree que tiene todo, se inmoviliza, ¿ya? Y ustedes miran las caras de esos chicos, que son chicos iguales que los otros chicos, ¿ya? Y tienen tanto derecho como los demás a ser parte de toda esta locura, digamos. Porque esto es una locura, digamos. Créanlo o no, es una locura. Tenemos algunas oportunidades.
porque también tenemos nuestras redes dentro de la misma municipalidad, ¿ya? Y hemos ido generando. No estoy haciendo de propaganda a la municipio, ni mucho menos, ¿eh? Que eso les quede absolutamente claro, ¿ya? Pero es la municipalidad la que de alguna manera también ha ido gestionando algunos espacios. Pero esos espacios los hemos ido utilizando nosotros, prácticamente los hemos ido tomando. Por ejemplo, la creación del punto limpio del Parque Los Reyes. Esto nos dio la posibilidad, pues no teníamos una salida para los residuos en los colegios, entonces hacíamos campañas de gestión de residuos y quedábamos con los residuos ahí hasta que llegaba el camión de la basura y se los llevaba. En cambio, cuando se creó este punto limpio, nosotros pudimos entonces seleccionar adecuadamente, ¿ya? Y ver lo que se podía reutilizar, aquello que se podía minimizar, y poder llevarnos, digamos, estos recursos, los residuos que ya no tenían ninguna utilidad, a este punto limpio. Entonces nos resolvió un problema. En fardos como estos, y se van creando, digamos, esta suerte de fardos de plástico, que después se venden a algunas empresas, y con esos recursos también se autofinancia el punto limpio, ¿ya? Bueno, tiene también sus problemas, como todo, a veces funciona bien, otras veces no funciona bien. Con esto de la pandemia no tengo muy claro cómo está funcionando en estos momentos. Pero al ladito de esto, en la casita que está, al lado tiene una casita que la pedimos expresamente nosotros, ¿ya? Y en esa casita se hace educación ambiental y trabajamos el tema de los residuos en terreno, ¿ya? Entonces logramos hacer esa casita. Entonces tenemos un espacio para trabajar y hacer educación ambiental, no solo para estudiantes, ¿ya? Para vecinos, para la gente que estime conveniente ir y participar en esto. Biofilia y topofilia, el Centro de Educación Ambiental del Parque O'Higgins. Ahí tenemos un tremendo espacio en el Parque O'Higgins, bueno, ya no lo veo porque está oscuro, ¿ya? ¿Ya? Pero donde podemos trabajar con toda la gente, llevamos colegios. Es impresionante cómo les cambia uno le tiene miedo al espacio, ¿eh? Claro, es cierto que algunos cabros se pasan de listo, no lo voy a negar, pero cómo cambia el espacio. Por ejemplo, aquí les enseñamos a los muchachos a aprender a distinguir los ruidos de los pájaros y de los árboles, estando en medio de un área urbana, ¿no? O sea, pasan autos, camiones, tocan la bocina y todo. ¿Cómo aprender a concentrarse y escuchar eso? A abrazar a los árboles, a entenderlos, a comprenderlos, porque parece que en Chile tenemos un problema con los árboles. Parece que fueran como enemigos de nosotros. Entonces, cada vez que vemos un árbol o un renovable árbol, lo destruimos, lo echamos abajo, lo cortamos, lo botamos, lo transformamos en leña. Bueno, hay necesidad de leña, indudablemente. Pero tenemos como un drama con el árbol en Chile, en general. No sé si ustedes se han dado cuenta, si alguien tiene alguna especialidad en estos temas. ¿Mm? Exactamente, pues Andrés. Esa es la idea. Y por eso lo estoy mostrando como un ejemplo. ¿Mm? Bueno, el mismo centro, aquí nosotros lo que hacemos es recolectar también los residuos orgánicos de los vecinos del Parque O'Higgins, pero también de los establecimientos educacionales. Y hacemos compost a escala bastante amplia. Ustedes pueden darse cuenta de la montañita que tenemos ahí. Bueno, y los niños usados como mano de obra, siempre los mostramos de espalda para evitar alguna demanda judicial, ¿ya? Y con ese compost lo llevamos a los colegios y lo utilizamos, digamos, en los huertos que hemos construido en nuestros establecimientos, en las mesas de cultivo, ¿ya? Es como toda una serie, parecía la cadena de montaje, no es taylorismo ni fordismo por si acaso, ¿ya? Pero de alguna manera tiene como una lógica algo parecida, digamos. Pero la idea es irnos retroalimentando unos con otros, utilizando los espacios y utilizando los recursos. Y de esa manera también vamos disminuyendo la cantidad de residuos que vamos generando, ¿ya? Bueno, puse esto acá porque se lo dije la semana pasada. Yo soy parte también del Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental, donde el Programa Comunal de Educación Ambiental es parte, ¿ya? Y se los presento para que ustedes lo vean. Esto está en Facebook, pueden entrar a Facebook y ahí hay harto material como para que ustedes puedan trabajar y por supuesto contactarse con todos nosotros cuando lo estimen conveniente, ¿ya? Y justamente estamos en la hora pic, ¿ya? Muchas gracias. Yo espero que esto les haya servido y haya sido de utilidad para uno de ustedes. Bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Sé que hay cosas que siempre quedan en el aire, estas cosas a veces suenan muy abstractas, pero siempre tratamos de alguna manera de que la gente sienta que, y ojo, porque lo que estamos haciendo, lo que hacemos nosotros no es espectacular, no es magnífico, no es fantástico, es nuestro trabajo, ¿ya? Y yo creo que en muchos lugares de nuestro país, en otros lugares de América, en otros lugares del mundo, están haciendo tareas tanto mejores que las nuestras. Lo importante es hacerlas, es comunicarnos, es sentir que somos parte de una misma comunidad de locas y locos, ¿no?, que tenemos como esta cuestión metida en la cabeza, ¿ya?, de decir, necesitamos un mundo distinto donde vivir, porque este ya no tiene espacio, ¿ya? Y si nos estamos muriendo, y la naturaleza se está muriendo,
y estamos buscando un lugar como Marte para ir a vivir, ¿ya? O sea, que me parece una locura, me disculpan los que les gusta la astronomía, pero siempre he tenido esa impresión de que hemos mirado demasiado las estrellas y se nos olvida pensar que primero tenemos que resolver los problemas que tenemos acá. Pero esta locura es la que nos hace vivir, nos hace vibrar. Y si de algo les sirvió, y si fue un ejemplo para alguno de ustedes, y si alguno de ustedes siente que esto es importante, bueno, les agradezco su tiempo, les agradezco su paciencia, y les agradezco sobre todo, digamos, la buena onda. Así que yo, bienvenido, digamos, voy a mandar mi correo para que lo tengan. Ahí va mi correo, ¿ya? No se olviden, los pequeños gestos se pueden transformar en grandes obras. Yo soy un hombre muy feliz con lo que hago, no necesito grandes cosas para vivir. Y sobre todo me gusta transmitir, me gusta enseñar, soy profesor, me gusta enseñar. No sé, es una pasión, me encanta. Pero sobre todo, ¿y sabes lo que más me gusta? Es aprender. Y creo que experiencias como esta, como los de la Universidad Socioambiental, donde somos parte como SCA también, como Sociedad Civil por la Acción Climática, ¿ya? Nos permiten aprender de ustedes. Yo creo que, o sea, a mí me encantaría saber quiénes son todos ustedes, ¿ya? Las que van quedando, que son 113 personas, que me parece impresionante, ¿ya? Me encantaría conocerlos, ¿ya? Y poder intercambiar esta experiencia, ojalá reunirnos en algún momento y decir, oye, juntémonos y armemos, iba a decir una revolución, pero sí, no tengo ninguna intención de meter en problemas a nadie. ¿Ya? Gracias, Pamela. Yo también me uno a la revolución, pero los más jóvenes vayan primero, los viejitos vamos después. ¿Ya? Sí, Vane, yo creo que es necesario no, creo que cambiar el sistema. No, el currículum es una parte del sistema y quizás la parte más medular, pues es el corazón. Hay que atacar el corazón y la mente también. Si alguien se quiere contactar conmigo, ese es mi correo. Y me disculpan si no me uno al WhatsApp, pero tengo como 200 WhatsApp y al final ya no tengo idea a quién le estoy contestando el teléfono, así que eso me tiene medio preocupado. ¿Ah? Sí, bienvenidos a conocer nuestra experiencia. Pucha, lamentablemente no tengo puta, se me fue, bueno, estamos en Instagram como Programa Comunal de Educación Ambiental de Santiago, pero se me olvidó la clave, ¿ya? No la tengo, qué pena. Pero estamos ahí, ¿ya? Así que, bueno, bienvenidos a todos, a todas, y como les gusta decir hoy día, a todes. ¿Ya? Aquí no sobran manos, no sobra nadie, todos somos indispensables. ¿Ya? ¿Sí? Ah, no entiendo nada aquí. Juan, ¿estáis por ahí? Sí, Disculpa, Guillermo. ¿Y con quién? Eloisa. Sí, hola, oye, ¿cuál era tu mail? Pérez Abusleme, te lo escribo de nuevo. Ya, por Pérez favor. Abusleme @gmail.com. Ahí fue. ¿Ya? Buenísimo, Y muchas gracias. si me Muchas gracias mandan, por la clase. si me mandan un correo, si me mandan el correo o un mensaje a ese correo, yo les puedo mandar el Instagram del programa y ahí hay hartos recursos. Bueno, en todo caso en Facebook está
Está el Observatorio Latinoamericano, que tenemos hartos recursos también pedagógicos, didácticos, para que ustedes puedan leer, estudiar y usar. Pues, si para esa es la idea, que lo puedan usar. ¿Ya? ¿Ya? Y si me escriben al correo, yo les puedo mandar el Instagram del programa para que puedan entrar ahí y puedan compartir con otros colegas de nuestro programa sus experiencias también en materia de educación ambiental en sus colegios, en sus comunas, en sus casas, donde sea. ¿Mm? Así que todos bienvenidos.